Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy celebramos una fiesta muy bonita, la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, la Virgen María, que se apareció en 1830 en una capilla de la calle Rue du Bac en París a una religiosa, hija de la Caridad de San Vicente de Paul, llamada Catalina Labouré. Catalina Labouré era una religiosa muy piadosa que tuvo la gracia de tener dos apariciones de la Santísima Virgen María. La principal, justamente un día como hoy, 27 de noviembre de 1830. Se trata de esta joven que en realidad en ese momento era novicia. Tuvo varias experiencias místicas. Primero tuvo algunas visiones de Cristo y también de San Vicente, y luego estas dos grandes apariciones de la Virgen. La primera aparición ocurrió la noche del 18 al 19 de julio de 1830, donde ella ve místicamente a la Virgen sentada en una silla junto al altar, conversando largamente con Catalina y anunciándole sufrimientos para Francia y para la Iglesia, y una misión que ella en un primer momento no entendió, una misión especial que ella tendría que desarrollar y que no comprendió muy bien. La segunda aparición, que es la principal, ocurre en cambio, como te digo, el 27 de noviembre de 1830. Eh, durante la oración de la tarde, en la capilla de la Virgen, Catalina ve a la Santísima Virgen de pie sobre un globo con rayos de luz que salen de sus manos y rodeada de una invocación. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Luego, en la visión, la Virgen se da la vuelta y en el reverso ella ve una M coronada en una cruz, la M de María coronada con una cruz, los dos corazones, el de Jesús y el de María, y 12 estrellas alrededor. En esa visión, la Virgen le pide que se acuñe una medalla según ese diseño, prometiendo abundantes gracias para quienes la lleven con confianza. Y así nace la medalla de la Inmaculada Concepción, porque Catalina le cuenta todo a su confesor, el padre Aladel, que es un sacerdote vicentino, quien obviamente al principio se muestra bastante prudente, pero con el tiempo y después de discernir la cosa en la presencia de la oración, en la presencia de Dios, perdón, en la oración, decide comentar el hecho con el arzobispo de París, quien finalmente pues autoriza que se acuñe la medalla, y esa medalla fue acuñada por un orfebre llamado Adrien Vachet. Al inicio se le llamó Medalla de Nuestra Señora de la Gracia, por una razón muy interesante, y es que en la medalla se hace referencia a este
dogma que sería proclamado casi 25 años después, es decir, concebida sin pecado, por lo que pues ese dogma es como una anticipación y por lo tanto una gracia de lo que ocurriría después, 25 años después, con la proclamación que hizo el Papa Pío IX del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen en 1854. Entonces, por eso se le llamaba Medalla de la Gracia. ¿Y por qué se le llama ahora milagrosa, la medalla milagrosa? Bueno, pues porque es una medalla que se comienzan a distribuir en 1832 en París y en medio de una epidemia de cólera que causó más de 20,000 muertos. Y las monjitas, las hijas de la caridad, comenzaron a distribuir esas medallas entre los enfermos y al pueblo, y pronto se empiezan a multiplicar los relatos de curaciones inesperadas, de protección y sobre todo de conversiones. El impacto es tan grande que es el pueblo de París, el pueblo quien comienza a llamarla espontáneamente la médaille miraculeuse, la medalla milagrosa, nombre que se quedará ya para siempre. Imagínense ustedes que en 1834 se distribuyeron alrededor de 500,000 medallas, pero para 1839, es decir, apenas 5 años después, ya hay más de 10 millones de medallas distribuidas. Y cuando Catalina Labouré muere en 1876, se calcula que ya hay más de 1,000 millones de medallas repartidas por el mundo. Bueno, en 1836 una comisión especial del Arzobispado de París examina el caso y entonces declaran que son creíbles las apariciones y por eso se aprueba oficialmente el culto que hoy nos lleva a la fiesta o a esta memoria litúrgica de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Bueno, una cosa que es bonito de contar y que tenemos que tener en cuenta en este ratito de oración es cómo Santa Catalina nunca hizo propaganda de ella misma, porque durante toda su vida nadie supo, excepto su confesor y alguno más, el arzobispo de París, etcétera, y la comisión, que ella había recibido estas apariciones de la Virgen. Ella trabajó siempre como una religiosa más, encargándose especialmente de la atención de los ancianos, cosa que hacía con mucho cariño, pero nunca se supo, hasta después de su muerte fue cuando se supo que ella era la vidente. Pero el resto de su comunidad ignoró este papel casi toda su vida. Solo al final de su vida se supo públicamente que ella era la religiosa que había recibido las apariciones de la medalla y fue canonizada en 1947 por Pío XII. Entonces no es que fuera una mujer protagonista que estaba buscando el aplauso, que la vieran, ¿no? Como a veces ocurre con las falsas apariciones de la Virgen o gente que pretende que la Virgen le habla, como se suele decir, ¿no? Y que en realidad pues muchas veces son solamente gente que tiene una psicología de protagonista, ¿no? En cambio, aquí Santa Catalina recibió las apariciones, lo comentó con su confesor, todo quedó así, ella es escondida, haciendo su vida normal, tranquila. Y bueno, pues hoy tenemos que considerar que no es que se trate de un amuleto la medalla, ¿no? Porque en realidad es uno de los sacramentales más difundidos en la iglesia. Y ser sacramental significa que no produce la gracia o no da la gracia por sí misma, sino que dispone el corazón, en este caso de quien lleva puesta la medalla o la lleva en el bolsillo para recibir la gracia de Dios. Es
un sacramental y no es un amuleto, ¿no? Sino que es una oportunidad de tener pues las gracias que la Virgen, que Dios nos quiere dar, ¿no? Quien lleva la medalla a través de la oración prepara su corazón para recibir la ayuda divina, la gracia y vencer las tentaciones. Es un vínculo físico con la realidad espiritual. Pues vamos en este día a recordar, repetir con frecuencia: oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.